Cuando se habla de password mining, nos estamos refiriendo al proceso de búsqueda y enumeración de contraseñas, tanto en claro como cifradas, en la memoria permanente o en la memoria volátil, memoria RAM. Los objetivos están claros: localizar credenciales de usuario para aumentar privilegios en el sistema, localizar credenciales de usuario que permitan el acceso a nuevas funcionalidades, a nueva información o incluso a otros sistemas. Por norma general, las políticas de contraseñas obligan al uso de contraseñas fuertes y a cambios periódicos, y esto puede llevar a malas prácticas como la reutilización de contraseñas o el almacenamiento de las mismas. En el caso de la reutilización, implica que con la misma contraseña se puede ganar acceso a varias cuentas o a varios servicios distintos. Y en el caso del almacenamiento, implica que se permite su localización al estar guardadas en archivos, por ejemplo, de texto. En algunos vídeos del canal ya se han visto ejemplos de ataques de fuerza bruta y descubrimiento de credenciales, y aquí se pondrán algunos ejemplos más. Por ejemplo, Limpeas, en el informe que proporciona, hace búsquedas de contraseñas, búsquedas de credenciales. Aquí tenemos en el informe de esta máquina que ha encontrado ficheros asociados a la aplicación IRSSI, una aplicación de chat IRC, y aparece la contraseña. Ha localizado la palabra password. Este es un ejemplo de reutilización de contraseñas. Buscando por OpenVPN, también encuentra que en el directorio /home/user hay un fichero myvpn.ovpn donde aparece una línea que tiene que ver con procesos de autenticación y hace referencia a este fichero. Accediendo a ese fichero podemos encontrar las credenciales user password 321. Limpeas también se encarga de analizar el histórico de comandos. Busca en el histórico de comandos y en este caso encuentra que se ha ejecutado en algún momento el comando MySQL con el usuario root y la contraseña password123. El comando MySQL permite conectarse a un sistema de base de datos MySQL indicando el equipo al que queremos conectarnos, el usuario con el que nos queremos conectar y la contraseña. La contraseña se puede poner directamente en el comando o se puede poner la opción "-p" y esperar a que cuando le demos a Enter se nos pida la contraseña y se escribe. Esa contraseña en ese caso no queda reflejada en el histórico. Aquí sí, porque forma parte del comando. Esto mismo que nos proporciona Limpeas lo podíamos haber hecho nosotros directamente ejecutando el comando history, y por aquí aparece el comando de MySQL, o también podíamos mirar el histórico, el .bash history. Es interesante revisar estos ficheros. El fichero del histórico y el comando history no siempre tienen la misma información porque se tienen que sincronizar. Eso se produce cuando el usuario cierra la sesión, con lo cual puede haber cosas distintas en el historial y en el .bash history. Es interesante analizar estos ficheros en búsqueda de comandos como este, o también de errores del usuario, donde por las prisas ha escrito un comando que sabe que le va a pedir la contraseña, le da a Enter, ese comando que escribió tenía algún error de sintaxis, pero él piensa que lo ha escrito bien, le da a Enter, en su mente sabe de que le van a pedir la contraseña, la teclea y le da a Enter para autenticarse, y resulta que como el comando tenía un error, el mensaje que le salió no fue el de dame la contraseña, sino un mensaje de error de sintaxis. No se ha dado cuenta, ha escrito la contraseña en la terminal, le ha dado a Enter y esa contraseña pasa a estar en el histórico. También comandos como el grep o el find permiten realizar búsquedas de archivos con palabras clave en su interior o en su nombre. Por ejemplo, el comando grep que pongo aquí me va a hacer una búsqueda recursiva a partir del directorio en el que yo estoy,
se puede poner cualquier directorio del sistema buscando la aparición de la palabra password en mayúsculas o minúsculas. Y bueno, por comodidad a la hora de visualizar los resultados excluimos el directorio tools para que no me aparezcan un montón de líneas asociadas al INPEAS o al informe del INPEAS donde aparece esta palabra. En este caso me está buscando ficheros en cuyo interior aparezca la palabra password en la carpeta personal de este usuario. Y me encuentra el fichero del IRSSI y en el histórico, en el bash history, me encuentra lo que antes nos proporcionó LINPEAS. Quien dice el directorio personal dice cualquier otra carpeta. LINPEAS analiza con mucho detenimiento todo el sistema en busca de ficheros donde aparezcan la palabra clave, pues por ejemplo, password o credential. Con lo cual es muy interesante analizar con calma todos los resultados que nos devuelve LINPEAS. A mayores también sabemos que además de la autenticación por contraseñas, hay sistemas que permiten la autenticación mediante claves digitales. Es el caso del SSH. No es raro encontrarse sistemas donde el usuario ha guardado una copia de la clave privada que usa para autenticarse contra un sistema remoto o incluso contra el sistema local si esa clave estuviese autorizada. En esta máquina vulnerable tenemos en el directorio del usuario no privilegiado user una carpeta que se llama backups, en cuyo interior nos encontramos un fichero que se llama IDRSA, y este fichero IDRSA no es ni más ni menos que una clave privada RSA de acceso por SSH y además sin proteger por una passphrase, es decir, se va a poder utilizar directamente. Si procedemos a indicar que queremos autenticarnos utilizando esta identidad digital como usuario root a esta máquina local, va a resultar que esta identidad digital pues efectivamente sí está autorizada para acceder por SSH, en este caso el usuario root. Como se puede comprobar, si se mira el fichero de claves autorizadas. Sudo permite a un administrador de sistemas delegar autoridad para brindar a ciertos usuarios o grupos de usuarios la capacidad de ejecutar algunos o todos comandos como root u otro usuario, mientras proporciona un seguimiento de auditoría de los comandos y sus argumentos. Es decir, por ejemplo, podemos conseguir que un usuario que necesita utilizar la utilidad nmap con regularidad y no es un usuario administrador, con lo cual no puede acceder a todas las opciones de nmap, se le puede proporcionar acceso a nmap como root, ejecutándolo con sudo, pero mantiene su nivel de privilegio habitual para el resto de tareas. El comando sudo-l va a permitir ver la configuración de sudo que se aplica a un usuario. Esto es simplemente un reflejo del contenido del fichero /tc/sudoers. En el fichero /tc/sudoers, el administrador del sistema va a configurar a qué usuarios o grupos de usuarios se le permiten ejecutar qué comandos y con qué privilegios. Errores en la configuración de sudo pueden ser catastróficos. Por ejemplo, puede haber lo que podemos llamar daños colaterales, daños no previstos. A este usuario se le permite ejecutar como sudo el comando cat. Esto le va a permitir leer ficheros del sistema a los que con sus privilegios normales no podría acceder. ¿Cuál sería un daño colateral? Pues que este usuario podría acceder al fichero de usuarios y contraseñas del sistema viendo las contraseñas de los otros usuarios. Vale, en este momento alguien me puede decir, bien, pero esto es un daño no catastrófico. ¿Por qué? Porque tú accedes a las contraseñas cifradas. Estas contraseñas cifradas, estos hashes, tal y como están, no son utilizables. Habría que romperlos.
Bien, pero no solamente con sudocat puedo acceder a este fichero, puedo acceder a cualquier fichero del sistema. Y hay otros ficheros que son igual o más interesantes que este. Por ejemplo, yo puedo tratar de acceder a la carpeta de un usuario y ver si tiene alguna clave privada. Y si esta clave privada, pues está autorizada. En este caso, simplemente comprobando que hay una clave privada y que está autorizada en este sistema, copio este fichero y lo utilizo para autenticarme suplantando la identidad del usuario root. Otro problema que pueda haber con los comandos que se autorizan en el sudoers son los escape a shell. Es decir, se autoriza la ejecución de comandos con sudo y no se tiene en cuenta que permiten la apertura de una línea de comandos. Por ejemplo, tenemos el comando iftop, que es un comando que me va a permitir ver las estadísticas de red del sistema. Que a medida que mi equipo o equipos de la red generen tráfico, mi tarjeta lo va a ver y va a sacarme una estadística en pantalla. Bien, hasta aquí nada especial. El problema viene cuando estos comandos tienen opciones no conocidas por los administradores y en este caso me permite abrir una línea de comandos. Si vamos a GTF o Beans, que es una página de referencia para este tipo de cosas, podemos encontrarnos con que el comando iftop tiene una entrada y que si yo puedo ejecutar el comando iftop con sudo, yo voy a poder, con la admiración, seguido de /bin, /sh o /bin, /bash, ejecutar comandos, en este caso una terminal. Si yo he ejecutado iftop con permisos de root con sudo, el comando que yo ejecute desde dentro de iftop, en este caso abrir una terminal, se va a ejecutar con los permisos de root, con lo cual ya tengo una elevación de privilegios. Simplemente admiración para poder ejecutar un comando, y aquí le digo qué comando quiero ejecutar, pues en este caso una terminal, y en esta terminal yo soy root, tengo una escalada de privilegios gracias a la ejecución de un comando con sudo y un escape a shell. No solamente el escape a shell está en iftop, por ejemplo, tengo el nano, tengo el bin, tengo el man, tengo el less. Yo puedo ejecutar el comando less y con la admiración vuelvo a escapar a shell. Esto habría que conocer qué comandos estoy autorizando, comprobar qué opciones tienen, comprobar si hay la posibilidad de un escape a shell y en el caso de que haya escape a shell, pues no autorizarlo. Más problemas que puede haber con sudo. El abuso de funcionalidades. Por ejemplo, el usuario user puede ejecutar el comando Apache 2. El comando Apache 2 le brinda varias opciones donde él va a poder ejecutar pues determinadas opciones o determinadas acciones sobre el servidor Apache. Una de las opciones que tiene el comando Apache 2 es la opción "-c", que permite la opción "-f", que permite especificar un fichero de configuración del servidor Apache. En vez de utilizar el fichero de configuración por defecto, otro. Bien, hasta aquí nada raro. El problema viene con el comportamiento del comando Apache cuando yo le especifico con la opción "-f un fichero de configuración como el /tc/shadow. Al ejecutarlo con sudo y permisos de root, el comando Apache 2 va a ser capaz de leer este fichero. Se va a poner a procesar el fichero en búsqueda de directivas de configuración de Apache, se va a encontrar con que las líneas de este fichero no son directivas de configuración válidas y va a dar un error. En este caso, la versión de Apache, el error que me da es esta línea,
la primera línea donde yo encuentro un error, te la pongo en pantalla y te digo, aquí no hay directivas de configuración válidas. ¿Qué problema hay aquí? Que me ha dado la primera línea de este fichero que se corresponde con la entrada del usuario root y aquí aparecen sus credenciales cifradas. Habría que tratar de romperlas. En versiones posteriores de Apache, en algunas distribuciones Linux, este abuso de funcionalidad ya no es operativo. Aunque yo le diga a Apache que lea este fichero u otros ficheros con privilegio de administrador, devuelve un error, pero no me muestra la línea problemática. En el caso del otro servidor web que me dejan ejecutar con sudo, que es el Nginx, este abuso de funcionalidad no funciona. Nginx me permite también especificar ficheros de configuración, pero no me va a salir ningún error como el que me salía con Apache. Sin embargo, también aquí es posible un abuso de funcionalidades. La pregunta es, ¿qué pasaría si yo especifico un fichero de configuración para arrancar Nginx donde le digo a Nginx, ejecútate como root y además vas a permitir el acceso a todo el sistema de ficheros? Es decir, tu document root, en la carpeta donde están las páginas web que tú vas a servir, es la raíz del sistema. Bien, pues un fichero de configuración de esas características lo tenemos en la carpeta Tools, Nginx, y el nombre que le he puesto es evilnginx.conf. Aquí vemos que le estoy diciendo a Nginx trabaja como usuario root y vas a ponerte a escuchar en el puerto 9999 y el document root, es decir, dónde van a estar alojadas las páginas web que tú vas a servir, los archivos que tú vas a servir, es la raíz, es la barra, la raíz del sistema de ficheros. Además de los daños colaterales y los escape a shells o funcionalidades no previstas, esta configuración de sudo tiene más vulnerabilidades relacionadas con las variables de entorno. Por motivos de seguridad, esta configuración de sudo va a permitir que los comandos se ejecuten en un nuevo entorno minimalista, donde variables de entorno como el path se controlan. Sin embargo, ld preload, ld library path o setenv son opciones de configuración de sudo que van a permitir a los usuarios hacer ciertas modificaciones en el comportamiento del sudo. Limpeas, alguna de ellas ya me las pone como críticas porque son una vía de escalada de privilegios. Por ejemplo, ld preload me va a permitir cargar un objeto compartido, una librería compartida, antes que cualquier otro cuando se ejecute un programa con sudo. ¿Dónde está el problema de esto? En el que yo voy a tener la oportunidad de ejecutar con privilegios de root un programa donde yo voy a tener el control de lo que hace ese programa. Por ejemplo, en la carpeta Tools Environment tengo aquí varios ejemplos de código que vamos a poder compilar para abusar de estas vulnerabilidades. Este programilla en C que tengo que compilar, básicamente lo que va a hacer es aprovecharse de ld preload para ejecutar una terminal bin / escalando privilegios a root. Bueno, compilamos el programa para generar una librería compartida. Yo la voy a guardar en /tmp preload.sharedObject y ahora simplemente aprovecho esta funcionalidad, esta configuración de sudo. Sudo ld preload y ahora le tengo que indicar qué fichero es el que quiero ejecutar antes del comando al que yo estoy autorizado a ejecutar con sudo. Tengo todos estos para ejecutar con sudo. Pues por ejemplo el find. Lo que estoy diciendo es yo quiero ejecutar el comando find
con privilegios de root. ¿Por qué? Porque estoy autorizado a ejecutar el comando find, y como me han permitido el ld preload, le digo, vale, pues antes de ejecutar el comando find vas a cargar este objeto compartido. ¿Qué es este objeto compartido? Pues lo que os decía antes. Básicamente que se me va a ejecutar un /bin/bash, y como lo hago con sudo, pues soy el usuario administrador. ¿Qué pasa con ld library path? Bien, pues esta opción me permite indicar una lista de directorios donde se van a buscar las librerías compartidas que necesitan los programas que yo voy a ejecutar. Por ejemplo, el Apache 2 necesita para funcionar una serie de librerías compartidas que se tienen que cargar y están en una determinada ruta. Con esta variable de entorno yo puedo especificar otras rutas a donde se van a ir a buscar esas librerías. Si yo tengo acceso a esas rutas, yo puedo poner, por ejemplo, mi carpeta personal como un path válido, y dentro de mi carpeta personal yo puedo crear una librería que suplanta a una de verdad. Se va a ejecutar mi librería con permisos de administrador. Algo parecido pasa con setev. En este caso, esto afecta únicamente a la ejecución de este comando. Setenv me permite especificar variables de entorno. Jugando con la variable path nuevamente, yo puedo decir, quiero ejecutar como administrador este comando, pero especifico la variable path y la modifico para que en vez de ir a buscar determinados comandos, pues por ejemplo el comando netstat que se ejecuta o el IP que se ejecuta en este script, en vez de ir a buscar el comando netstat o el IP a la ruta normal donde están los binarios de verdad, le digo no, vete a buscarlos a esta otra ruta, y yo en esa otra ruta me genero un binario falso. Tiene el mismo nombre que el de verdad, y como yo he modificado la variable de entorno, antes de ir al de verdad se recurre a mi carpeta, a mi binario, y se ejecuta. ¿Cómo se ejecuta ese binario? Con los permisos que me han autorizado de root, con lo cual consigo la ejecución como root con privilegios de un comando del que yo tengo el control.